Bienvenidos hoy a nuestro nuevo episodio del podcast Forjados por Dios. Hoy es nuestro día número 7, nuestro episodio 7. Estamos trabajando con el devocional para hombres, 40 días forjados por Dios. Y la forja sigue con candela viva y hoy vamos a entrar un poquito a esa área de nuestra vida donde necesitamos descubrir qué es lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para desarrollar. Así que hoy, en nuestro día 7, el tema tengo mi gracia. Eso es bien importante saberlo. Y para este día, pues, tenemos aquí al pastor Gabriel Galvis. Bienvenido, pastor. Bendiciones, gracias a todos y esperemos que este sea uno de los temas que sea de bendición para todos nosotros. Amén, así es. Estamos creyendo que este tema de los devocionales para hombres es necesario porque hay muchos hombres que están sobreviviendo en la vida. Yo creo que muchos de lo que hemos estado hablando hasta ahora es que existen modelos que estamos persiguiendo. Hay hombres que están repitiendo modelos en su familia, que están caminando en lo que vieron, en lo que escucharon, en lo que aprendieron de sus padres, y muchos de esos modelos no son los más adecuados, y por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Y en eso también muchos se comparan no solamente con los hombres de la familia, sino también con personas que se convierten en ejemplo para ellos y comienzan a perseguir esos modelos y se olvidan de cuál es la gracia especial que Dios puso en cada uno. Cuando yo digo tengo mi gracia, ¿a qué me estoy refiriendo yo? ¿A qué queremos referirnos hoy en este tema, Pastor Gabriel? Sí, lo que pasa es que la palabra de Dios tiene un modelo para nosotros los hombres a seguir. Aunque sea que haya pasado muchos años, pero recordemos que la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Así es. Entonces, con todos los errores y defectos que nosotros tenemos como hombres, como usted decía, de que estamos sobreviviendo, algunas están sobreviviendo, tenemos el privilegio y la oportunidad de surgir y de cambiar, Así de ser es. transformados porque tenemos la gracia de Dios. Eso es. Y el modelo especial que está en la palabra de Dios. Correcto. Los textos bíblicos que están aquí en este tema son muy discientes porque el apóstol Pablo relaciona muchas cosas de su vida con la gracia. Porque la gracia no solamente es tú tenerla, sino vivirla, practicarla, pero en ese vivir y ese practicar de esa gracia van a venir dificultades y problemas. Como por ejemplo cuando el apóstol Pablo dice, no venzas... no seas vencido lo malo. No seas vencido lo malo, sino vences con el bien en mal. O sea, al decir eso significa, Pastor Elías, que hay muchos males y muchas cosas que nos van a pasar y que vamos a ver, pero que nuestro corazón no se dañe, sino que sigamos siendo los mismos. Y a veces eso hay que construirlo en la familia. Así es. Porque en la familia hay bastantes dificultades y nosotros en la familia tenemos que mantener el orden, mantener la posición de sacerdote como hombre y no dejar que el mal vaya a dañar las relaciones de nuestra casa. Tremendo, así es. Hay algo que de pronto muchos hombres están persiguiendo y son los modelos que vemos alrededor. Hay gente que dice, por ejemplo, yo trabajo como electricista, y entonces se comparan con el amigo electricista que le está de pronto yendo, entre comillas, mejor en algunas áreas, tiene más contratos, tiene más cosas, pero ese amigo electricista al que de pronto nosotros admiramos, o aquel empresario que también trabaja en lo mismo que yo, el que hace el mismo producto que yo, el que de pronto desarrolla proyectos parecidos a los míos, nos comparamos con esas personas o con ideales, ¿no? Uy, esa persona tiene esto, tiene lo otro, a mí también me gustaría tenerlo. Y lastimosamente muchos hombres se fijan su mirada allí y dicen, yo quiero ser como ese, y pierden su enfoque. Bueno, pero ven acá, si esa persona está desarrollando eso, ¿qué fue lo que Dios derramó sobre ti? ¿Por qué muchos hombres caen en esas comparaciones? Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Primero tenemos que hacer lo que corresponde. Ahora hay que hacer una investigación, Pastor Elías. Porque una de las cosas que nos ayuda a nosotros a desarrollarnos es mirar la raíz de donde venimos, de la familia, ¿verdad? Y a ver qué cosas hay en la familia anterior, o sea, nuestros antepasados que pueden estar dando una mala formación a nosotros. Wow, tremendo, así es. Por eso nosotros en la iglesia tenemos los encuentros, tenemos las actividades espirituales que tenemos, con el fin de que nosotros podamos descubrir esos errores y poderlos mejorar y ser transformados por Dios en cuanto a la gracia. Ahora, la gracia que tú y yo tenemos
Dios te la dio a ti. Ajá. Dios me la dio a mí, no se la dio a otro. Como usted decía, que no podemos compararnos con la gracia, pero nosotros tenemos que poner en acción la gracia que tenemos. Así es. Nunca vamos a ser igual a X o Y personas. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros somos, lo que Dios nos puso hacer, y hasta donde Dios nos va a llegar. Así, ¿no? Y que se puede ver, ¿no? En las personalidades, en la forma de hacer las cosas. Si nos entregaran la misma cantidad de dinero a usted y a mí, usted lo manejaría de una forma y yo lo manejaría de otra. Perfecto. Si fuéramos personas formadas en la misma profesión, usted haría las cosas de una manera y yo lo haría de otra forma. Si nos pusieran a liderar un grupo, usted lo lideraría de una manera y yo de otra forma. Es decir, que por mucho que haya estándares, yo creo que los mejores estándares están en la palabra de Dios. Tenemos que descubrir qué fue lo que Dios puso en nosotros. Ahora, ¿cómo descubrimos eso? Listo, Dios me dio algo a mí, porque estamos usando esa palabra, gracia. Esa gracia es como ese sello especial que Dios me dio, que me va a abrir puertas en diferentes lugares. Pero ¿cómo yo logro descubrir cuál es eso que Dios depositó en mí? Yo sé que hay una diferencia, pero listo, ¿cómo lo descubro? ¿Cómo yo sé cuál es la gracia que Dios puso en mí? Una de las formas para nosotros descubrir la gracia, hablamos tres partes. Número uno, la parte espiritual. ¿Para qué Dios te llamó? Dios te llamó, entonces estás haciendo, porque cuando Dios te llama a ti a hacer algo y tú comienzas a desarrollarlo, entonces ahí vas a mirar la gracia que tenemos. Ahora, no podemos caer en desgracia. Desgracia, Sí. Cuando te quitan la gracia. Cuando te quitan la gracia, cuando no nos comportamos a la altura en la familia y en los lugares que nosotros nos rodeamos, ¿verdad? Tremendo. Y lo tercero es en la parte administrativa o profesional. Ahí vemos un ejemplo de cuando Moisés, ¿verdad? Jacob tuvo con una pequeña dificultad con las ovejas, la división de las cosas. Sin embargo, aparentemente, una división que aparentemente era una pérdida se convirtió en una bendición para él. Y se multiplicó la bendición. O sea, entonces que sí, tenemos una gracia también, que es la gracia que Dios nos ha dado para salvarnos. La gracia que nos dio de su perdón, de su amor. Entonces, esa gracia tenemos que saberla administrar. También. No desperdiciarla. Así es. ¿Verdad? Y tenemos que invertirla en nuestra vida integral, y primero que todo en la familia, en la iglesia y después por lo que nos rodea. Así, yo creo que eso es clave. Esas tres cosas son clave. Ver en la parte espiritual, número uno, qué fue lo que Dios depositó en mí. Entonces eso se busca en lo espiritual. Lo otro es creérselo, porque para poder aplicarlo en los diferentes aspectos, usted estaba mencionando, bueno, tengo que mantenerme a la altura, pero no puede ser solamente en el lugar donde la gente me ve, sino también donde no me están viendo. Exacto. Y desde el secreto, como dice la Biblia, desde allí se trabajan las cosas para que después en público la gente sepa cuál es esa identidad. Y número tres, esa preparación. Es decir, si yo creo, estoy agarrando esos tres puntos que usted mencionó. Ese tercer punto también me parece interesante, porque, hombre, si ya Dios, yo sé que Dios me va a usar en una línea especial, en un área empresarial, en un área educativa, en un área de gobierno, debería también poner mi esfuerzo para prepararme en esa dirección, para saber cómo moverme en esa dirección. Entonces estoy rescatando ese aspecto importante. Porque si yo hago empanadas y yo digo, no, hay mucha gente que ya hace empanadas, hay mucha gente que ya hace pan, hay mucha gente que ya hace jugos, y entonces yo me puedo quedar diciendo, no, es que ya todo el mundo hace lo mismo que yo. Pero si yo creo que Dios ha puesto una gracia sobre mí, una gracia especial, esos alimentos que yo hago deben tener esa gracia especial que Dios ha puesto sobre mí. Se debe notar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, a pesar de todo lo que tenemos rodeándonos, que nos está poniendo como unos estándares, diciendo, mira, que esto es lo mejor, mira, que si tú lo haces así va a estar bien, mira, tenemos tantas opiniones que a veces nos desvían de lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para mantenernos enfocados en esa gracia que Dios nos ha puesto de manera individual? Tenemos dos ejemplos maravillosos en la palabra de Dios. Uno de ellos, José. José, el faraón, estaba necesitado de quien podía administrar, ¿verdad? Y dio las características del administrador. Y esas características las tenía José. Él tenía la gracia de Dios.
Y cuando tenemos la gracia de Dios, Dios nos va a poner personas o nos va a poner en lugares para ejercer ese llamado. Y segundo, encontramos la parte de acá de cuando, en Bezalel, cuando Moisés sí. iba a construir el tabernáculo, cogió a Bezalel. Ahora, ¿por qué cogió a Bezalel? Porque cogió a Bezalel. Y Dios te puede coger a ti y le dio diseño, le dio estructura para hacer las cosas. Entonces, esa gracia que Dios te ha dado a ti, que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que ponerla en práctica y desarrollarla. Ahora, Dios te llama. Ahora, una cosa es que tú la tengas y otra cosa es que no la pongas en práctica. Tremendo. ¿Verdad? Porque tú debes ser una persona, una punta de lanza donde vayas. Valiente, claro. Valiente en el trabajo, en los negocios, aún en la iglesia. Deberíamos. Exacto, deberíamos. Esa es la palabra, deberíamos, porque a veces en la iglesia la gente dice, bueno, pero es que yo estoy ahí quieto, no me ponen ni nada, y esto y lo otro. Pero resulta que tú no has desarrollado la gracia. Porque te ponen a hacer algo pequeño y no lo quieres hacer. Así es. Te da miedo. Entonces, en esas cosas pequeñas que tú haces, no lo podemos hacer. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí, pastor. Fluye. Nuestro querido amado apóstol Eufredo, él me dijo, Gabriel, ¿quieres ir para María la Baja a reemplazar el pastor? Yo no sabía nada de pastorado. Y él me dijo, te doy 5 días para que lo haga, para que me responda. A los 5 días yo oré. Bueno, Dios me puso paz en mi corazón. Y yo le dije, sí, pastor, yo asumo el reto. Me dijo, bueno, vas a estar 2 meses hasta que consigamos un pastor. ¿Verdad? Pasaron los 2 meses y yo dije, pastor, no, sigue 4 meses más. Pasaron los 6 meses. Me dijo, no, voy a hablar con el concilio para ver si te dejan a ti allá directo. Y listo, y así fue. Hice todos los procesos que hizo y duré 15 años de pastor en María la Baja. Tremendo. 2 meses se convirtieron en 15 años. En 15 años, por decir que sí. Ajá. O sea, yo no tenía la experiencia, no la tenía, pero cuando Dios te llama a algo, tú no necesitas tener la experiencia. Wow. Te la va a dar. Wow. Te va a dar esa, porque tienes la gracia de Dios. Eso es lo importante. Si no tienes la gracia de Dios, donde vayas. Y fíjate que de pronto tú mismo podías decir, yo no tengo la experiencia. Tú mismo podías decir, yo no soy experto en eso. ¿Por qué me escogen a mí? Pero qué bueno que haya personas a nuestro alrededor que tengan la visión, que tengan el discernimiento. Y muchas veces esas voces que están a nuestro alrededor diciendo, oye, pero tú puedes hacer esto. Oye, ¿tú por qué no haces algo? Y a veces mucha gente confunde eso y sientes que los están presionando a hacer cosas que yo no sé hacer eso. ¿Y quién dijo que yo lo puedo hacer? ¿Y quién dijo que me va a ir bien? ¿Tú crees que eso nada más es hacerlo porque tú dices y ya? Entonces sentimos que la presión de alrededor es como ofuscándonos, impulsándonos a hacer cosas que parece que no tuvieran nada que ver con nosotros, pero puede que sean las voces de la gente alrededor que está viendo en nosotros ¿qué? La gracia de Dios. Además de eso, mi querido pastor, es que yo pude desarrollar todos los talentos que tenía y Dios me dio mucho más madurez y más desarrollo ministerial. Así es. Porque a veces uno mira al pastor y como una figura bonita y todo, pero ese pastor tiene un proceso de crecimiento, de desarrollo, así como lo puedes tener tú también, pero necesitas tener la gracia de Dios. Así es, tremendo. O sea que a medida que nosotros respondemos a esa gracia, descubrimos esa gracia. Correcto. Ahora, no confundamos, bueno, voy a terminar de decir la frase. Mira que nosotros vamos descubriendo esa gracia y ese favor de Dios sobre nosotros, también vamos a ir descubriendo nuevos talentos que tenemos, que no pensábamos que teníamos ahí. Es más, seguro descubriremos cosas que aprendimos en algún momento que dijimos, pero ¿para qué estoy aprendiendo eso? ¿Y yo para qué viví eso? Y cuando estamos desarrollando la gracia que Dios nos dio a nosotros, ahí descubrimos, con razón Dios me permitió aprender y vivir todo esto para ahora, bajo su gracia, usarlo en completa bendición. Quería decir ahora, para llevarte a este punto, es que no podemos confundir lo que sabemos hacer muchas veces, porque hay gente que dice, no, yo estudié esto, yo estudié lo otro, yo me preparé fue en esto, yo me preparé fue en lo otro. Y la gente piensa que en lo que se preparó o en lo que es experto, ahí tiene la gracia de Dios. Es posible que sí, que de pronto si tú estudiaste algo, ahí
ahí cuentes con la gracia de Dios, pero a veces no necesita eso. Pero hay un ejemplo en la Biblia, pastor. Dígalo. El apóstol Pablo hablaba 5 idiomas. Ajá. Era un profesional, o sea, tenía como 5 o 6 profesiones. Y el apóstol Pablo dijo, dejo todo como basura para seguir a aquel que me envió. Esa gracia. O sea, la gracia te hace valorar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha bendecido. Y lo demás, que aunque no es malo, lo que tú y yo aprendemos, la presión que tenemos, eso lo podemos usar para desarrollar. Porque él, cuando iba a ser acusado, cuando iba a ser latigado, dijo, un momento, yo soy no sé quién, yo soy ciudadano judío, los judíos no lo pueden azotar porque yo soy ciudadano de X o Y parte. Entonces él usó lo que él era como profesional y en cuanto a la ley, claro, para defenderse. O sea que es una bendición. Y aún fue sus argumentos. No soy ciudadano romano, no me pueden azotar, no me pueden trabajar si no lo hacen de esta forma. Y es toda la razón. Y también para predicar, porque él dijo, correcto. Ustedes piensan que yo no sé, yo sí sé, porque yo estudié aquí, yo me preparé de esta forma, yo sé todo el tema de la ley, yo practico, yo sé cómo es el tema del asunto acá. 5 idiomas. 5 idiomas, el hombre estaba preparadísimo. Y con todo y eso, ¿en qué se desarrolló? Obviamente en la gracia y el favor de Dios. Le pasó también a Moisés. Moisés se preparó como faraón de Egipto. Ahora, se preparó para ser faraón, pero terminó siendo un pastor del pueblo de Dios. O sea, sí fue un líder, sí fue, digamos, un presidente de una nación, pero lo fue para la gloria y honra del Señor. La gracia nos hace ser conocidos. Uy, repítelo otra vez. La gracia nos hace ser conocidos. Porque si Moisés no hubiera conocido a Egipto o a Faraón, no hubiera entrado fácilmente. Wow, sí es. Pero la gracia que Dios le dio, no solamente él conocía ya cómo era el movimiento de adentro, pero la gracia de Dios fue que lo impulsó a llegar allá y pudo libertar a Israel. Tremendo. O sea, no es lo mismo. Aquí quiero de pronto preguntarle, ¿cómo funciona? O sea, que hay diferencia, yo sé que lo hay, pero qué peligro, ¿no? Cuando una persona se mueve solo por su sabiduría y piensa que pues, las cosas se van a dar porque él sabe, porque qué peligro, ¿no? ¿Qué podríamos decir a esas personas que están de pronto diciendo es que yo puedo hacer esto y lo voy a lograr y se olvidan de esa gracia? El peligro que se corre es que como no pueden lograr lo que logran, se desaniman y piensan que Dios no lo ayudó o no estuvo con ellos, pero no consultaron a Dios ni buscaron a Dios primero para ver si Dios estaba de acuerdo con eso que ibas a hacer, con ese negocio, con esa, aún en la parte, los muchachos cuando se enamoran, no oran, sino que enseguida se tiran a enamorar y pueden conseguir más un no que un sí. Wow. Entonces, es porque la gracia de Dios todavía no la tienes. O sea, entonces, el peligro que se corre es ese. Si no se busca a Dios, si no se ora a Dios, si Dios ora. Tenemos que tener experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo, en oración, con la palabra, conocer al Señor, porque si no tenemos eso, podemos coger cualquiera de los medios de ahorita que hay en las redes sociales que tú dices, hazme esto y lo haces, ¿verdad? Pero tenemos que tener la gracia de Dios. Es irreemplazable. Irreemplazable. No podemos caminar sin esa gracia. Sin esa gracia corremos peligro de fracasar, de no lograr las cosas, ¿verdad? De no tener lo que tenemos. E inclusive, nosotros tenemos familia. Y como sacerdotes de la casa, tenemos que tener gracia. Y tenemos que tener sabiduría para poder administrar lo que Dios nos ha dado. Así es, esa gracia y ese favor está sobre nosotros. Y yo creo firmemente que muchos hombres necesitan descubrir esa gracia. Pedirle al Señor que les muestre, que les revele, que les diga a ver en qué dirección se mueve, porque no podemos forzar las cosas. Exacto. Cuando es por gracia, no se forza. Pero cuando la gracia de Dios está ahí, parece que las puertas se abrieran más rápido, ¿no? Sí, en la gracia también se maneja el tiempo de Dios. El tiempo de Dios se maneja también en la gracia. O sea, Dios te enseña
cuándo van a pasar las cosas. Por ejemplo, en la Biblia hay muchas promesas que Dios dijo que se están cumpliendo ahora y hay otras que no se han cumplido. Pero de que se van a cumplir, se van a cumplir. Así es. Entonces, no quiere decir con eso de que va a pasar mucho tiempo ahora para que Dios cumpla, pero tampoco debe ser acelerado. No puedes acelerar las cosas. Tú no puedes coger la voluntad de Dios y meterla en un horno microondas y ponerlo a 2 minutos ahí. 2 minutos, 5 minutos, ¿verdad? No es lo mismo. Mire, hay unas crispetas Ajá. que vienen en una bolsa, Sí. que se meten en el microondas y salen ya listas. No es igual a que tú cojas los granitos esos, ¿verdad? Y le hagas el proceso como normalmente es y tienen un mejor sabor. Entonces, así es la gracia. O sea, la gracia tú no puedes agregarle otras cosas que parezcan, ¿verdad? Tiene que ser la versión original. Eso está bien. La gracia te lleva a ser la versión original. Bueno, yo creo que vamos a ir en ese descubrimiento. Vamos a orarle al Señor para que esa gracia sea descubierta, para que nosotros nos enfoquemos en qué fue lo que Dios depositó en nosotros, en que desarrollemos esa gracia especial. Eso, estamos haciendo la diferencia entre la gracia y las habilidades. Estamos diciendo que la gracia es como ese sello especial de Dios. Es como ese plus, ese adorno que está a tu alrededor, ese brillo que te acompaña donde tú vas y que hagas lo que hagas, ese brillo va a hacer resplandecer lo que tú haces. Vuelvo y pongo el ejemplo de las empanadas. Si tú haces empanadas, pues la gente estará en una mesa donde hay muchas personas vendiendo empanadas, pero las tuyas van a resplandecer. Va a haber una luz ahí. Pero hay un principio de economía. Ajá. La competencia mejora calidad. Wow, así es. O sea, si tú mejoras la calidad de las cosas que están alrededor tuyo, te van a buscar a ti. Sí, Dios te va a dar ese punto de gracia. Correcto. ¿Qué palabra especial ponerle al paquete? ¿Sí me entiendes? Tú llegas al almacén, llegas a la parte donde están todas las arepas y vas a encontrar ahí que hay de arepas de toda clase, de todas las marcas, pero hay unas que van resaltando porque en la portada tienen algo, en el empaque tienen alguna cosa llamativa. Yo creo que todo eso juega un papel especial en el marketing, pero la gracia supera el marketing. Es más, la gracia te enseña marketing. La gracia te va a decir, métete por aquí, habla de esta forma, mira por aquí. Me imagino que a ti te ha pasado que a veces la gente está averiguando por un lado, por otro lado, porque maneja el tema de los tours y el tema de la ciudad de Cartagena, de conocer el tema de la parte turística, hoteles, todo lo demás. Gente que va, pregunta aquí, pregunta allá. Cuando hablan contigo dicen, averiguamos por todas partes, pero que queremos que sea usted. Correcto. Y eso es gracia. Así es, eso es gracia. ¿Te ha pensado? Sí, señor. Hasta precios más económicos han conseguido conmigo. Bueno. Ahí está. Mogala Tour. Mogala Tour. Sí, así señor. es, con todo. Qué bendición. Dos cositas. Dígalo. Pastor. La primera es que si tú te sientes, no voy a decir alguna palabra muy fea de la gracia. Desgraciado. Correcto. Yo la digo. Pero, por ejemplo, hay personas que pueden sentirse así. Así es, sí, así. Porque han intentado y aún en su vida espiritual, en su casa, en su ministerio, no han podido desarrollar eso. Pero necesita que Dios te dé la gracia, ¿verdad? Dios te dé la gracia. Aún te dé la gracia para formar un hogar, una familia, ¿verdad? Porque que nos dé gracia para que nos vean bonitos. Uh-huh. Eso es para los solteros, ahí directo. Para los solteros, sí, señor. Los solteros y las solteras que nos vean bonitos. Porque a nosotros ya tenemos los... Sí, ya no, pero igual necesitamos esa gracia. Sí, necesitamos la gracia también para que... Y hace falta un Gabriel así. No podemos perder la gracia. Eso. Aunque ya Dios nos la ha dado. Eso es otra cosa. Ajá. La gracia no podemos dejarla por ahí, sino valorarla, tenerla. Como cuando uno tiene las cosas que las limpia y eso. Así tiene que ser. Así que cada vez que nos miren, vean a Dios reflejado en nosotros. Entonces, ¿cómo, pastor, para ir cerrando, cómo nosotros podemos diferenciar gracia y digamos,
no sé, carisma. O sea, la gente dice, es que este muchacho tiene carisma, tiene como, entra, tiene una personalidad así, me gusta cómo habla, papá. Y realmente quien tiene gracia. Dice, bueno, este tiene carisma y todo, pero yo no sé, pero aquel me parece que es mejor. O sea, ¿cómo nosotros podemos decir, yo puedo desarrollar carisma cambiando mi personalidad, echando chistes, cuadrando, o puedo realmente contar con la gracia de Dios? ¿Cómo hacer esa diferencia? Nosotros tenemos una naturaleza divina que Dios nos creó. Y la palabra de Dios no habla de carisma, habla de talento. O sea que Dios nos ha dado talento a nosotros, de diferentes talentos. Todo lo que uno desarrolle, la inteligencia, son talentos que Dios nos ha dado para ejercerlo en el desarrollo de aún el diablo quiere imitar los dones que Dios te ha dado y los talentos que Dios te ha dado. Wow. Por ejemplo, cuando Faraón estaba delante, Moisés estaba delante de Faraón, Moisés tiró la vara y se convirtió en una serpiente, pero los brujos también tiraron las varas y se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés se comió Tremendo. a las de él. Quiere decir que hay un poder superior, hay una imitación, pero siempre lo de Dios supera. Wow. Entonces, si yo tengo un carisma o tengo una habilidad, yo tengo que ponerla en las manos de Dios para que con su gracia pueda desarrollar mucho mejor eso que Dios nos ha dado. Es decir, tengo una puerta abierta, que la gente ya no me mire a mí como que, uy, que a mí me gustan esos chistes que tú echas. No, no son los chistes. Es la gracia de Dios. Aunque a veces la gente dice, no me gustaron los chistes que dijiste. Entonces, de todas maneras, esa bendita gracia que Dios nos ha dado a nosotros nos sirve para todo. Para todo, para todo, para todo. Así todo es. En la vida. Ahora la iglesia dice que por gracia somos salvos. Por gracia, por el amor de Dios. Y la gracia es un regalo. Así es. Que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y que tenemos que valorar. Por ejemplo, la gracia hay que apreciarla. Hay que valorarla. Así es. Porque, entonces, si Dios te da una gracia, te da un talento, dice, no, voy a por mi propio. Uy, vanagloria enseguida. Eso fue que Dios le dio a Israel. Para que no digas, el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, para que no digas que por tus propios medios, esto de la gracia, pastor, voy a agregar un poquito, le hace el capítulo 8 de Deuteronomio, ahí está cuando Dios le dice a Israel, cómo Dios sostuvo al pueblo de Israel, pero le advierte una cosa, le dice, mucho cuidado para que no digas después que fueron tu propia voluntad o tus propias cosas que te hicieron salir o te sustentaron en el desierto. Yo soy el que te doy poder para hacer la riqueza. Vas a construir casa, vas a tener propiedades, vas a alcanzar cosas, construir, pero no eres siempre tú. Todo lo que vayamos a hacer necesitamos la gracia de Dios. La gente nos va a felicitar. Correcto. Me gustó, oye, tremendo que hiciste esto, pero siempre recordar, no, esto es por su gracia. Así es, tremendo, pastor. ¿Qué le va a pasar? Háblele ahí a la gente y suéltele una palabra profética. ¿Qué le va a pasar a la gente que descubra la gracia de Dios en su familia, en su vida, en su ministerio, en su empresa, en sus negocios? Suéltele ahí que cuando ellos escuchen sepan que eso es de Dios. La gracia es un don que Dios te da. Es una habilidad que Dios te da. Si tú ves la historia de los grandes hombres de Dios, ellos tuvieron infinidad de dificultades, pero por la gracia pudieron triunfar. Así es. Moisés entró a la casa de Faraón. Nehemías estaba en el palacio del rey. Wow. Y ahí dentro del palacio del rey, Dios le dio gracia para ir a construir los muros de Jerusalén. Patrocinado por el rey. Patrocinado con todos los gastos y con todo. Y los hombres y las mujeres de Dios que estuvieron alrededor de Jesús, ¿verdad? Fueron hombres que estuvieron ahí. Ahora, José de Arimatea ayudó al sepulcro del Señor a comprar todas las cosas. Cuando tú tienes la gracia de Dios, Dios va a dar los recursos, Dios va a dar las habilidades, Dios va a poner las personas, Dios te va a abrir los mares, Dios va a hacer que construyas cosas como la construyó Nehemías, porque tienes la gracia de Dios. Y una de las cosas, lo que te hace tener gracia de Dios es la fidelidad a Él. Wow, tremendo. Si eres fiel a Él, tú no puedes ser fiel a Dios por momentos, sino siempre. Y se fija,
Mira, ser fiel a Dios no es fácil, ¿no? Uno cree que decir estas palabras, que ser fiel, no. Eso es como un partido de fútbol, ¿verdad? Que hay todo ese poco de cosas. Se gana, pero luchamos. Hay que lucharlo, sí. Exactamente, así tal cual. Pero lo más importante es el triunfo que Dios nos da. Ahora, la palabra que yo te doy a ti es que tú tienes gracia. Ponla en práctica. Wow. Pierde miedo. No tengas miedo de llegar donde Faraón. No tengas miedo de extender la vara para que el mar se abra en rojo. Pastor, yo no soy Moisés, no, estoy dándote unos tips. Ellos tuvieron su gracia, ahora tú tienes la tuya. Gracia, ahora enfrente de lo que estás, lo puedes hacer. El profeta de Israel, que dijo, mañana a esta hora, la economía de esta nación va a cambiar. Así es. Y había una pobreza y una ruina, hasta la cabeza de un burro costaba tremendo. Un sueldo mínimo. La cabeza de un burro costaba un sueldo mínimo. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, todo estaba gratis. Mejor dicho, estaba casi regalado. Porque Dios durante la noche hizo algo. Leas eso, el capítulo 6 de Segunda de Reyes, creo que está. Sí. Ahí está esa historia bien hermosa. Entonces, no temas. No temas. Ahora, si has desvalorado la gracia de Dios, pídele perdón a Dios. ¿Verdad? Porque no se puede perder la gracia de Dios en tu casa. Así es. En tu familia, en la iglesia, de donde quiera que vaya. Así es. Bueno, qué bueno. Qué bendición. Hoy, nuestro día número 7, nuestro devocional, Tengo mi gracia. La idea es que usted tenga su libro devocional para hombres, 40 días forjado por Dios. Se meta ahí, estudie la palabra, lea los versículos y que cuando usted venga al podcast, usted pueda simplemente profundizar y encontrar aquí en este conversatorio siempre palabras de edificación. Gracias, Pastor Gabriel. Gracias. Sí, señor, con todo gusto, a la orden. Y esperemos que los que hayan recibido esta palabra y la pongan en práctica y tengan testimonio, nos los hagan saber. Claro. Pastor Elías, la iglesia, puedan testificarle a otros también. Claro, escriban ahí en los comentarios, nos dejan ahí sus aportes, todo lo demás. Mogala Tours, tremendo. Sí, señor. Está dándole fuerte ahí. Sí, Mogala Tours es una empresa de turismo que tenemos aquí en la iglesia central de Cartagena y que tenemos el privilegio de ser una empresa oficialmente constituida. Wow. No es una empresa pirata, todos los impuestos pagos, con su registro nacional del turismo. Porque para trabajar por turismo hay que tener una cédula, hay que tener un número de identificación. Un registro ahí, sí. Un registro nacional del turismo. Legal, para que se haga todo legal. Entonces, por eso usted ve por ahí por la gente que encuentra muchas cosas baratas, pero esas cosas baratas salen caras. Porque si un transporte, Pastor Elías, un transporte ilegal de turismo va a hacer un tour y lo para la policía, las personas que los policías le van a decir a usted, lo siento mucho, este carro no puede continuar. Entonces, para abajo toda esa gente se va para abajo. ¿Por qué? Porque aunque tengan mucha gracia, va a ser, pero si usted está todo legal con su trabajo, con su servicio de turismo, por eso es que las cosas a veces valen un poco más, pero es por la calidad del servicio. Así, excelente. Gracias, Pastor Gabriel. Dios les bendiga. Que la gracia de Dios siempre esté sobre su vida. Amén. Sobre usted también y sobre la iglesia central y sobre toda nuestra familia. Amén. Dios les guarde. Entonces nos vemos en nuestro próximo episodio. Va a estar también como una gran bendición. Cielos abiertos. Bendiciones.